Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a este nuevo video donde estaremos revisando la norma 01 STPS en su versión 2008. Continuaremos con los requisitos de seguridad para el tránsito de vehículos. 9.1. El ancho de las puertas donde circulen vehículos deberá ser superior al ancho del vehículo más grande que circule por ellas. Cuando éstas se destinen simultáneamente al tránsito de vehículos y trabajadores, deberá contar con un pasillo que permita el tránsito seguro para los trabajadores, delimitado y señalado mediante franjas amarillas en el piso o en guarniciones. 9.2. En caso de no contar con espacio al que se refiere el inciso anterior, se deberá colocar al menos un señalamiento de prohibición para el tránsito simultáneo. 9.3. Las áreas internas de tránsito de los vehículos deben ser delimitadas o señaladas. Las externas deben ser identificadas o señalizadas. 9.4. Las áreas de carga y descarga deben ser y estar delimitadas o señaladas. 9.5. Las vías de ferrocarril dentro de los centros de trabajo debe contar con señalizaciones. Para los cruces de vías debe existir algún control de registro a través de señalamientos, barreras, guardabarreras o sistemas de aviso audibles o visibles. 9.6. El nivel de pisos de ambos lados de los cruceros de las vías de ferrocarril debe permitir el cruce libre de los vehículos para evitar que queden detenidos sobre las mismas. 9.7. En caso las cambiavías deben de contar con señalización correspondiente para ubicar su posición. Asimismo, los árboles de cambio deben contar con los dispositivos de seguridad para que su personal autorizado pueda operarlos. 9.8. En las operaciones de carga y descarga de vehículos se debe adoptar las medidas siguientes. A. Frenar y bloquear las ruedas de los vehículos cuando estos se encuentren detenidos. Y B. En caso de muelles de carga y descarga de trailers autotanques, bloquear por lo menos una llanta en ambos lados del vehículo y colocar un jaque para que se inmovilice cuando esté siendo cargado o descargado. 9.9. La velocidad máxima de circulación de los vehículos deberá estar señalada en las zonas de carga y descarga, en los patios de maniobras, en establecimientos y en otras áreas. Debe, de acuerdo al tipo de actividad que en ellas se desarrollen, para que sea segura la circulación de trabajadores, personal externo y vehículos. Es responsabilidad del patrón fijar los límites de velocidad de los vehículos para que su circulación no sea factor de riesgo en el centro de trabajo. 10. Unidades de verificación. El patrón tendrá la opción de contratar una unidad de verificación acreditada y aprobada, en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su reglamento, para verificar el grado de cumplimiento de la presente norma. Las unidades de verificación contratadas a petición de parte deben verificar el grado de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de evaluación de conformidad. Las unidades de verificación deberán entregar al patrón el dictamen de verificación favorable cuando sean cubiertos los requerimientos de la presente norma. La vigencia del dictamen de verificación, cuando éste sea favorable, será de 2 años, siempre y cuando no sean modificadas las condiciones que sirvieron para su emisión. 11. Procedimiento para la evaluación de la conformidad. Este procedimiento de evaluación de la conformidad aplica tanto para las visitas de inspección desarrolladas por la autoridad laboral como para las visitas de verificación que realicen las unidades de verificación. La evaluación de la conformidad de la presente norma podrá ser realizada a petición de la parte interesada por las unidades de verificación acreditadas por la entidad de acreditación y aprobadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Obtener el directorio vigente de las unidades de verificación que están aprobadas ante la dependencia y pueden extender dictamen de conformidad con esta norma oficial mexicana, podrán ingresar a la página de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El dictamen de verificación vigente debe estar a disposición de las autoridades del trabajo cuando éste lo solicite. Los aspectos a verificar durante la evaluación de la conformidad que son aplicados mediante las medidas de constatación física o documental a los edificios locales, instalaciones y áreas de los centros de trabajo son: documental.
El patrón cumple cuando exhibe los registros de la última revisión o verificación ocular realizada al centro de trabajo, con el motivo de la ocurrencia de algún evento que pudiera generar daños. El registro de la última verificación ocular realizada en el centro de trabajo con motivo de la ocurrencia de algún evento que pudiera generar daños contiene al menos fecha de la verificación, el tipo de evento, los resultados obtenidos y en su caso acciones correctivas. Estos documentos se conservan por un año. Físicas. El patrón cumple cuando, derivados de los recorridos por las instalaciones del centro de trabajo, se constate que los sanitarios, retretes, mijitorios y lavabos se encuentran en condiciones de uso limpios y seguros. Derivados de este mismo recorrido, se conste que cuando se cuenten con lugares reservados para el consumo de alimentos, estos se encuentran en condiciones de uso limpios y seguros. El patrón cumple de acuerdo a la actividad que se desarrolla en el centro de trabajo o cuando se requiera la descontaminación de los trabajadores, se conste físicamente que existen regaderas y vestidores. No basta con que se cuente con regaderas, estas tendrán que contar con agua corriente para su funcionamiento, por lo que se podrá solicitar el accionamiento al momento de realizar la evaluación. El patrón cumple cuando demuestre evidencia documental proporcionó a los trabajadores información para el uso y conservación de las áreas donde realicen sus actividades. Se constará físicamente que proporcionó a los trabajadores información para el uso y conservación de las áreas donde realicen sus actividades, incluidas las para su servicio. La evidencia presentada por el patrón puede ser la siguiente: listas de control, pizarrones con información, carteles, folletos o trípticos. 7.1.1. El patrón cumple cuando derivado del recorrido por el centro de trabajo se consta físicamente que en las áreas donde los trabajadores realizan sus actividades laborales se encuentran ordenadas y limpias, de acuerdo al tipo de actividad donde ellas se desarrollen. El patrón cumple cuando derivado de este mismo recorrido se conste físicamente que las áreas del centro de trabajo se encuentran delimitadas. Las delimitaciones de las áreas de producción, mantenimiento, almacenamiento, circulación de trabajadores, circulación de vehículos puede ser por cualquiera de las siguientes formas: elementos estructurales, franjas en el piso de al menos 5 centímetros de ancho o distancia de separación física entre dos áreas en cuestión. El patrón cumple cuando derivado de este recorrido, en caso de que en él laboren personas discapacitadas, se conste con puertas, vías de acceso y circulación, escaleras, lugares de servicio y puestos de trabajo que faciliten las actividades y desplazamiento de estos trabajadores. Derivado de este mismo recorrido, cuando se conste físicamente que las escaleras, rampas, escaleras manuales, puentes y plataformas elevadas se encuentran en condiciones normales de uso de este mismo recorrido, se conste físicamente que los elementos estructurales que en él existan no presenten deformaciones o daños por las cargas que soportan, sin importar si han sido o no remodelados. Los elementos estructurales en el centro de trabajo son pisos, puentes, plataformas, estructuras metálicas. Derivado de este mismo recorrido se conste físicamente los elementos estructurales y edificio que cuente con la resistencia suficiente para soportar las cargas que en ellas se encuentran, es decir, que no se observen deformaciones o daños de acuerdo al tipo de su actividad. De este mismo recorrido se observe que los techos de las diferentes áreas protegen a los trabajadores contra la lluvia y otras condiciones ambientales extremas. Habrá que tomarse en consideración que son diferentes las condiciones de techos de hormigón que los de lámina o los del tipo palapa. Derivado de este mismo recorrido se observe que en el caso de que existan cargas fijas soportadas por techo, estos no presenten deformaciones o fracturas que pudieran representar riesgos. El patrón cumple cuando derivado del recorrido por el centro de trabajo se observe que los techos permiten la salida de líquidos que en ellos pudieran estar. De este mismo recorrido se observe que los techos se encuentran en condiciones tales que soporten las condiciones normales de operación. Ejemplo de condiciones de riesgo en los techos son fisuras evidentes, grietas y pandeamientos. El patrón cumple derivado de este recorrido se observe que los colores de las paredes en el costado
que da a las áreas donde los trabajadores realizan su actividad por el tipo de acabado o por la pintura que los cubre no representan riesgos de deslumbramiento por efectos de la reflexión de la luz. De este mismo recorrido se observe que las paredes soportan cargas y no presentan deformaciones, agrietamientos u otras condiciones de riesgo. Derivado de este mismo recorrido se observe que en caso de existir aberturas en las paredes a alturas superiores a 2 metros por donde exista riesgo de caída a través de ellas, cuenten con elementos de protección para evitar caídas de personas y o objetos y señalamientos que indiquen el riesgo. Las ventanas no son consideradas como aberturas de riesgo. Los elementos de protección para evitar caídas por aberturas en las paredes pueden ser, entre otros, barandales, mallas, postes de delimitación o cintas de prohibición de paso. Derivado de este mismo recorrido, se observe que los pisos de las diferentes áreas no se encuentran objetos, materiales o sustancias que sean un factor de riesgo para los trabajadores de acuerdo a la naturaleza de las actividades que ahí se realizan. Algunos factores de riesgo son objetos o materiales tirados en el área de tránsito, materiales desordenados en el área de tránsito, grasas, líquidos, derramados que pudieran provocar resbalones, protuberancias o baches, aberturas sin protección o señalización. Derivado de este mismo recorrido se observe que en su caso los líquidos en los pisos no son factores de riesgo para los trabajadores. El agua de lluvia que temporalmente se estanca en los patios con piso de concreto, asfalto o tierra son considerados acumulaciones que generan riesgos. Derivado de este mismo recorrido se observe que los pisos de lugares donde circulan trabajadores son llanos. Derivado de este mismo recorrido, las aberturas temporales en los pisos que se identifiquen cuenten con protecciones que señalen la localización y el peligro para evitar caídas de los trabajadores. Dichas protecciones en las aberturas pueden ser cercas provisionales, barandales portátiles, postes portátiles con cintas de prohibición de paso. Derivado del recorrido por el centro de trabajo se identifiquen los señalamientos de cambios de nivel en los pisos. También de este recorrido se identifiquen los señalamientos de riesgos de caída o resbalamiento en pisos por efecto de actividades que en ellos se realizan. Derivado de este mismo recorrido se observe que las escaleras angostas en tramos rectos cumplen con las siguientes condiciones. Tienen un ancho constante en sus tramos rectos al menos de 56 centímetros y existe señalización para prohibir la circulación de más de una persona en contraflujo. Derivado de este mismo recorrido, se observe que la huella de los descansos de las escaleras en tramos rectos utilizadas en un solo sentido de flujo a la vez es al menos 56 centímetros y de al menos 90 centímetros para el ancho superior. Derivados de este mismo recorrido, se observe que todos los peraltes y todas las huellas respectivas de las escaleras en tramos rectos cuenten con las mismas dimensiones. De este mismo recorrido se observe que los peraltes de las escaleras con cambios de dirección cuenten siempre con la misma altura. Derivado de este mismo recorrido se conste que la huella de la escalera en las secciones rectas tienen dimensiones mínimas de 25 centímetros. Los peraltes de las escaleras en sus secciones rectas tienen una altura máxima de 23 centímetros y las orillas de los escalones son redondeadas. Derivado de este mismo recorrido por el centro de trabajo se observe que en las escaleras las alturas verticales medidas de la huella de cualquier escalón, contemplando los niveles inferior y superior a la escalera y el techo o cualquier superficie superior sea mayor a 200 centímetros. Derivado de este mismo recorrido se observe que los escalones de las escaleras son antiderrapantes, ya sea porque los materiales de construcción hacen esa función o porque se les adiciona materiales para ello. Derivado del recorrido, se observe que las escaleras de emergencia exteriores son de tramos rectos. Derivado del recorrido, se observe que las puertas de las escaleras de emergencia exteriores se encuentren libres de objetos y obstáculos para su accionamiento. Derivado del recorrido por el centro de trabajo, se observe que las escaleras de emergencia exteriores cuenten en cada piso del edificio con un acceso al mismo nivel. Derivado del recorrido, se observe
que las escaleras de emergencia exteriores, los líquidos derramados en sus descansos o escalones no se acumulan. Derivado del recorrido, se observe que los pisos y huellas de las escaleras de emergencia exteriores son resistentes y de materiales antiderrapantes y que en su caso cuenten con descanso. Derivados del recorrido, las escaleras de emergencia se encuentren fijas a la estructura del edificio en todos los niveles, que cuando sean escaleras plegables, dicha característica solo la tenga el primer piso, y cuando conste para escaleras plegables, el accionamiento bajan hasta el suelo. Derivado del recorrido, se observa que cada uno de los accesos a las escaleras de emergencia exterior se cuenta con una señal que indique su ubicación. Derivado del recorrido, se observe que las puertas de acceso a las escaleras de emergencia se encuentren en condiciones operativas. Exhiba una bitácora o cualquier tipo de registro de mantenimiento que conste la realización al menos cada 6 meses y los registros indiquen al menos la fecha, el tipo, además de los nombres y firmas de las personas involucradas en el mantenimiento. Pueden tener en medios impresos o electrónicos. Derivado del recorrido, se conste que las puertas de acceso de las escaleras de emergencia exteriores abren hacia afuera, es decir, en sentido de la salida del edificio hacia la escalera. Derivado del recorrido, se observe que los cerrojos de las puertas de las escaleras de emergencia exteriores son de fácil accionamiento y abren desde adentro. Derivado del recorrido, se observe que las puertas de las escaleras de emergencia exteriores cuenten con dispositivo de cierre automático y permiten el libre flujo de las personas durante la emergencia. El patrón cumple cuando, derivado del recorrido, se observe que las escaleras con barandales con espacios abiertos por debajo de ellos cuente con al menos con una barda perimetral al barandal. Derivado del recorrido, para las escaleras con pasamanos se conste que tales pasamanos tienen una altura de 90 centímetros. El patrón cumple, derivado del recorrido, que para las escaleras con pasamano las barandas se encuentren a una distancia intermedia entre el barandal y la paralela formada con la altura media del peralte de los escalones. Los balaustrés, en su caso, se encuentren a no más de 4 escalones de distancia uno de otro. Derivado del recorrido, se observe que en las escaleras que no cuentan con barandales exista un balustre por cada uno de los escalones. Derivado del recorrido, se observe que los pasamanos de las escaleras son continuos, lisos y pulidos. Derivado del recorrido, se observe que los pasamanos de las escaleras, cuando estos están fijados a la pared, se encuentran empotrados por medio de anclas ubicados en la parte inferior y estos no impiden que la mano se desplace libremente. Derivado del recorrido, se observe que la distancia entre la pared y los pasamanos empotrados son continuas, que tienen al menos 4 centímetros de separación y que no se interrumpe la continuidad del pasamanos. Derivado del recorrido, se observe que para las escaleras con más de 3 metros de ancho exista un barandal intermedio y al menos un barandal en sus extremos. Derivado del recorrido, se observe que en las escaleras que están cubiertas con muros en sus dos costados, al menos uno de ellos tenga pasamanos. Derivado del recorrido, se observe que siempre exista comunicación entre dos niveles diferentes, que ya sea con escaleras o rampas peatonales, aun cuando existan escaleras eléctricas o elevadores. Derivado del recorrido, se observe que las rampas no se encuentran en condiciones deterioradas para su uso, es decir, no se observen pandeos o fracturas que denoten que se rebasó su resistencia. El patrón cumple. Derivado del recorrido, se observe que las rampas fijas y las móviles no tienen deformaciones evidentes que generen riesgo a los transeúntes o a los vehículos que por ellas circulan, y en rampas móviles se indica la capacidad de carga máxima. Derivado del recorrido, se conste que la pendiente de la rampa para el tránsito de los trabajadores no rebase 10% y la pendiente de rampas de mantenimiento no rebase el 17%. Se puede constar la altura
de la rampa y la longitud del plano horizontal y después calcular la pendiente. Derivado del recorrido, se observe que las rampas para personal, el ancho es suficiente para que circulen a la vez dos personas en sentidos opuestos. Puede realizarse un ejercicio práctico. Derivado del recorrido, por el centro de trabajo se conste que el ancho de las rampas destinadas al tránsito de vehículo cuenta con al menos 60 centímetros adicional al ancho del vehículo más grande. La comprobación puede ser medida directa y la comprobación del vehículo más ancho se ubique en el área. El patrón cumple cuando derivado del recorrido se observe que las rampas que comunican dos niveles con alturas superiores a 1,5 m cuenten con barandales. Derivado del recorrido, se observe que las rampas cubiertas en sus costados por paredes destinadas al tránsito de los trabajadores cuente con al menos un pasamanos en uno de sus costados. Derivado del recorrido, se observe que las rampas por las cuales circulan trabajadores cuenten con una altura mínima libre por encima de ellas de 2 metros. Las rampas destinadas para el tránsito de vehículos debe de tener una altura libre de 30 centímetros por encima del vehículo más alto que en ella circule. La altura de las rampas se encuentre señalizada. Derivado del recorrido, por el centro de trabajo se observe que las rampas abiertas cuentan con barandales tales como zoclos de al menos 10 centímetros de altura u otro elemento físico. Derivado del recorrido, se observe que las escaleras fijas no presentan deformaciones por las cargas a las que se someten y las escaleras fijas están protegidas en su caso de los efectos del sol y la lluvia. La protección para estos efectos puede realizarse mediante la aplicación de pintura resistente al medio ambiente. Derivado del recorrido, se observe que los anclajes de las escaleras fijas se mantiene firme sujeto a los elementos estructurales. Derivado del recorrido, se observe que existen señalamientos o indicaciones con restricción para el uso de escaleras físicas. Derivado del recorrido, se conste que las escaleras fijas tienen un ancho mínimo de 40 centímetros cuando su altura es menor o igual a 2 metros. Las escaleras fijas tienen un ancho mínimo de medio metro para cuando su altura es mayor a 2 metros. Derivado del recorrido por el centro de trabajo, se conste que las escaleras fijas, la distancia entre peldaños es menor a 38 centímetros. Derivado del recorrido, se conste que las escaleras fijas exista al menos 75 centímetros libres entre el frente de los peldaños y los objetos próximos al lado de ascenso. Derivado del recorrido, se conste que las escaleras fijas, la distancia entre los dos peldaños y cualquier otro lado opuesto al de ascenso y descenso es menor a 20 centímetros. Derivado del recorrido, se conste que las escaleras fijas existan al menos 18 centímetros libres entre sus costados y cualquier estructura al costado de ellas. Derivado del recorrido, se observe la inclinación de las escaleras fijas está comprendida entre 75 y 90 grados. Puede realizarse mediante mediciones de altura de la escalera y la distancia de la base, formando un triángulo rectángulo, y posteriormente la inclinación mediante las fórmulas trigonométricas. Derivado del recorrido, se observe que en las escaleras fijas de más de 2 metros de altura cuente con protecciones circundantes en la parte superior de la escalera a partir de 2 metros con una tolerancia de 20 centímetros y las protecciones cubren hasta 90 centímetros por encima del último peldaño. Derivado del recorrido, se observe que las escaleras fijas de más de 6 metros de altura se cuenta con dispositivos de seguridad que brinden protección contra caídas. El patrón cumple derivado del recorrido cuando se observe que las escaleras fijas de más de 10 metros de altura cuenten con descansos intercalados al menos cada 10 metros. Y tales descansos cuenten con barandales de al menos 90 centímetros de altura. Derivado del recorrido se observe que en las escaleras fijas cuyos peldaños están soportados por estructuras laterales, tales estructuras se prolongan al menos 90 centímetros por encima del último nivel de acceso.
y las prolongaciones de las estructuras son continuas y lisas. Derivado del recorrido, se observe que las escaleras fijas cuyos peldaños son alcayatas, incrustadas o soldadas de forma alternada en ambos costados en los postes que soportan cables de telefonía o de energía eléctrica. Los peldaños son de materiales resistentes a la corrosión. Los peldaños tienen resistencia mecánica para soportar el peso de los trabajadores. La distancia entre alcayatas de un mismo costado no debe ser superior a los 90 centímetros, de tal manera que entre cada alcayata y alternada la distancia es igual o menor a 45 centímetros. Las alcayatas sobresalgan al menos 20 centímetros del lugar empotrado o soldado, y las alcayatas deben ser lisas. Derivado del recorrido por el centro de trabajo, se observe que el ancho de las escaleras portátiles con menos de 2,5 metros de altura es mayor o igual a 40 centímetros, y que para las que son más grandes a 2,5 metros la distancia es de al menos 50 centímetros. La distancia entre peldaño y peldaño medio en la parte central es menor a 38 centímetros. La distancia para operación segura de trabajador es al menos 75 centímetros libres, y la distancia entre peldaño y cualquier objeto al lado opuesto de ascenso y descenso es de al menos 20 centímetros. Derivado del recorrido, se observe que las correderas y guías de las escaleras portátiles que cuenten con ellas estén en buen estado a simple vista. Derivado del recorrido, se observe que la inclinación de las escaleras portátiles a medida desde el punto de apoyo de la escalera a su base con respecto a la vertical es de al menos el equivalente a un peldaño por cada 4 peldaños de altura. Derivado del recorrido, se observe que solo usan escaleras móviles cuando presenten condiciones de seguridad en su estructura, peldaños completos y fijos, materiales o características antiderrapantes en los apoyos y peldaños, los peldaños libres de grasa, aceite u otro producto que los haga resbalosos. Derivado del recorrido, se observe en su caso que las escaleras móviles metálicas usadas para realizar trabajos con equipos y lianas eléctricas están aisladas en su apoyo y peldaños. Derivado del recorrido, por el centro de trabajo, se observe que las escaleras móviles cuentan con elementos que evitan el deslizamiento de su punto de apoyo, en su caso, están ancladas o sujetas para evitar que se muevan. Derivado del recorrido, se observe que en los costados abiertos de los puentes y plataformas elevadas por las cuales circulan trabajadores, se cuenta con barandales de al menos 90 centímetros de altura. Derivado del recorrido por el centro de trabajo, se observe que la distancia entre los pisos de los pasadizos o plataformas elevadas por las cuales circulan trabajadores y el techo son iguales o mayores a 2 metros. El patrón cumple cuando, derivado del recorrido, se observe que en caso de existir sistemas de ventilación artificial, la salida del aire vaciado no está dirigida hacia áreas donde laboren trabajadores. Esta condición aplica para cuando existen sistemas de ventilación artificial y se encuentren en operación permanente o esporádica. Los ventiladores portátiles no deben ser considerados como sistema de ventilación. El patrón cumple cuando, derivado del recorrido, se conste que el sistema de ventilación artificial son puestos en operación antes de que los trabajadores ingresen al área donde se encuentran las salidas de aire. El patrón cumple cuando exhiba un programa de mantenimiento a los sistemas de ventilación artificial, ya sea preventivo o correctivo. El programa de mantenimiento tenga una programación de actividades de al menos un año y su programa cuente con registros de ejecución. Pueden ser impresos o por medios magnéticos. Derivado del recorrido por el centro de trabajo, se observe el ancho de las puertas de circulación de vehículos es superior al vehículo más grande que por ellas circulen. Si por el ancho de las puertas de circulación de vehículos también circulan trabajadores, existan delimitaciones para su tránsito. Las delimitaciones pueden ser físicas mediante franjas, ya sea en piso o guarniciones. Derivado del recorrido por el centro de trabajo, se observe que cuando no existan delimitaciones en la superficie, en el apartado 9.1
se cuente con señalización que prohíbe el tránsito simultáneo de vehículos y cualquier trabajador. Derivado del recorrido, se observe que las áreas internas de circulación de vehículos al interior de las edificaciones techadas se encuentren delimitadas y señalizadas. Las áreas externas de circulación de vehículos se encuentren identificadas y señalizadas. Derivado del recorrido, se observe que las áreas de carga y descarga de cualquier tipo de material o sustancias de vehículos se encuentre delimitada y señalizada. Derivado del recorrido, se observe que los cruces de vías de ferrocarril dentro de los centros de trabajo cuenten con señales, barreras, guardabarreras o cualquier sistema de avisos audibles o visibles. Derivado del recorrido, se observe que los pisos para el tránsito de vehículos en el cruce de vías de ferrocarril localizados en el interior del centro de trabajo se encuentren al mismo nivel. Derivado del recorrido, se observe que al existir cambiavías en el interior del centro de trabajo cuenten con señalización para su ubicación y posición que guardan, dispositivos de seguridad para los árboles de cambio de vía, para que solo personal autorizado pueda operarlos. Derivado del recorrido, se observe que las ruedas, llantas o neumáticos de los vehículos que realizan operaciones de carga y descarga se encuentren bloqueadas. Derivado del recorrido, por el centro de trabajo se observe que los trailers o autotanques ubicados en los muelles de carga y descarga cuenten con al menos una de sus llantas inmovilizadas con un yaque. Derivado del recorrido, se observe que la velocidad máxima de circulación de los vehículos está señalizada de acuerdo al tipo de actividades que se desarrolle, zonas de carga y descarga, patios de maniobras, establecimientos, entre otras. Nota: las señales que se utilicen para evidenciar el cumplimiento de las disposiciones de esta norma deben cumplir con las especificaciones en la norma 026 STPS. Todas las comprobaciones dimensionales tendrán una tolerancia de 5%, excepto las que se indica la tolerancia. Vigilancia. La vigilancia del cumplimiento de la presente norma corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Bibliografía: Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 1997. Concordancia con normas internacionales. Esta norma no concuerda con ninguna norma internacional, por no existir referencia alguna al momento de su elaboración. Con esto concluimos nuestra tercera parte de la revisión de la norma 01 STPS en su versión 2008. Muchísimas gracias, no olvides darle like, compartir, suscribirte a nuestras redes sociales y dejarnos tus comentarios. Muchísimas gracias y hasta el siguiente video. Nos vemos.